¿Es María virgen antes, durante y después del parto? La Iglesia enseña que María conservó siempre intacta la integridad de su organismo, por lo que se le llama Virgen Perpetua o Siempre Virgen. Título que se hace usual desde el siglo IV. Con fórmula más expresa y determinada, la doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. María concibe al Verbo encarnado, sin concurso de varón y sin semen viril, por una intervención positiva del Espíritu Santo. La virginidad en el parto supone la ausencia de lesión orgánica y del dolor que naturalmente acompañan al alumbramiento. La virginidad después del parto excluye todo comercio carnal y toda nueva generación después del nacimiento de Jesús. Esta creencia ha permanecido imperturbada desde el siglo V. Solo los racionalistas y los protestantes han rechazado e impugnado la virginidad perpetua de María. La Biblia, la tradición, la liturgia y los documentos del magisterio nos presentan el alumbramiento de María como portentoso, porque no violó la integridad de la madre, no rompió el sello de su virginidad, no implicó roturas ni dolores. Jesús salió del seno materno como del sepulcro sellado, como del cenáculo sin abrir puertas, como el rayo de sol atraviesa el cristal. Y por eso María es celebrada como la zarza de Moisés, la puerta nunca abierta, el huerto cerrado, la fuente sellada, el arca incorrupta del Señor. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. La Virgen María, en la concepción del Mesías, fue vaticinada por el profeta Isaías 8 siglos antes de que se verificase. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así: He aquí que concebirá una virgen y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Que esa virgen es María y ese Emmanuel es Cristo, lo dice expresamente el Evangelio de San Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El mismo San Mateo nos dice expresamente que la Santísima Virgen concibió en el Espíritu Santo sin intervención alguna de su esposo San José. Veamos el capítulo 1, versículo 18 de San Mateo. La concepción de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que convivieran, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Con ello se cumplía también el hermoso vaticinio de Ezequiel, que la tradición cristiana ha interpretado siempre de la perpetua virginidad de María. Ezequiel capítulo 44 versículo 2, que dice así: Esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel.
Si analizamos también detenidamente el pasaje de San Lucas, notamos que las acciones de María, su estatus físico posparto, no es el ordinario. Leamos San Lucas capítulo 2, versículo del 6 al 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. De ordinario, una mujer en el momento de dar a luz de forma natural sufre hemorragias, dolores, debilidad y permanece en cama. Está imposibilitada de darle los primeros cuidados a su bebé. A lo sumo, quien asiste en el parto realiza la higiene adecuada para el bebé y le entrega en brazos de la madre el hijo dado a luz. Este pasaje de la Escritura nos revela que María no ocupó la asistencia de nadie en el parto e inmediatamente ella proporcionó los primeros cuidados a su hijo. Allá por el siglo XVI, el padre Juan de Maldonado, en su obra Comentario a los Cuatro Evangelios, refería: porque si hubiera dado a luz con menoscabo de su físico, de su cuerpo, ¿cómo hubiera podido tomar por sí misma al recién nacido y fajarlo con sus propias manos? Así es, la Escritura es muy clara al respecto. Lo mismo vemos en los documentos del magisterio de la Iglesia. En el símbolo de los apóstoles figura expresamente este dogma de fe: y nació de Santa María Virgen, de Singer 4. Y nació de Santa María Virgen. En el Sínodo Romano Lateranense bajo el Papa Martín I, en el año 649, se definió el siguiente canon. Veamos. Canon número 3. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María es propia y verdaderamente Madre de Dios, como quiera que propia y verdaderamente concibió sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo que nació del Padre antes de todos los siglos y que lo dio a luz sin corrupción, permaneciendo su virginidad indisoluble aún después del parto, sea condenado. De Singer 256. Sin duda no se trata de un concilio ecuménico, pero si el sumo pontífice propone un sínodo romano, una doctrina bajo anatema, de manera que la aceptación de esa doctrina se convierte en condición sine qua non.